Humanos hoy estamos aquí, fue tu amor que de la oscuridad nos sacó a una voz. Venimos hoy delante de ti para darte el honor, no a nosotros. De nuestra adoración, la verdad de nuestro corazón liberó. Nadie más es digno del honor recibir, te lo damos a ti. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre. Hola, muy buenas noches o muy buen día, dependiendo cuándo lo vayas a ver. Bienvenidos al canal de la iglesia. Si es la primera vez que te llegó, te reenviaron el link. Este es el canal de la iglesia de Liniers. Durante la pandemia nos estamos contactando por este medio, así que te invitamos que si todavía no lo hiciste, te suscribas al canal. Si le das clic a la campanita, te va a estar notificando la herramienta de YouTube cada vez que subimos un video y podés estar al tanto. Usamos este canal como medio de comunicación o como uno de los medios de comunicación, no es el único, mientras estamos en este periodo de pandemia. Habitualmente no le pongo nombre a los mensajes. Nahuel o mi cuñado Chicho también son de ponerle nombre y siempre empiezan diciendo el nombre, pero si le tuviera que poner un nombre sería Respuestas Inesperadas, y en realidad le pondría ese título porque el verdadero título sería ¿Y a vos qué te importa? Pero sonaría un poco agresivo, aunque si bien la frase es agresiva dependiendo la tonada que uno le ponga, ¿a vos qué te importa? ¿Y qué a ti? O Respuestas Inesperadas. Y se basa en dos citas que están muy contiguas, muy cerquitas en el tiempo y muy cerquitas en la Biblia, que dio Jesús, y no son respuestas habituales en Jesús. Yo te invito a que abras tu Biblia en Juan 21. Mientras vas abriendo te cuento un poco el contexto. Juan parece que escribe el evangelio de cómo había vivido Jesús, y escribe todo y lo cierra en el capítulo 20. El capítulo 20, versículo 30 y 31, como que cierra diciendo, bueno, estas son las cosas que hizo Jesús. Punto. Y algunos autores creen, y me gusta esa creencia, al libro le quedaba un sabor amargo. Porque la última participación de Pedro en el libro eran dos intervenciones negativas. Una es la negación. Pedro tiene una participación primordial a lo largo de todo el libro. Ahora, llega cuando el arresto de Jesús, Pedro le niega, primer participación negativa, le niega 3 veces. Después en la resurrección dice cuando van corriendo los dos, Juan y Pedro, Juan llega primero, pero espera que llegue Pedro, entra Pedro, y cuando después entra Juan, dice que el discípulo joven, que era Juan, entró y creyó. Entonces uno se queda con la sensación de, ¿y qué pasó con Pedro? Entonces, le negó, después no creyó,
¿En qué quedó? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Pienso yo, y basado en algunos autores, que al libro le quedaba ese sabor amargo por Pedro. Y que vuelve a abrir el capítulo, que vuelve a abrir el libro y agrega un capítulo adicional, que es el capítulo 21, que ahora vamos a leer, con distintas intervenciones de Pedro. Y que termina feliz el libro con Pedro, les hago el spoiler, les aviso. Empieza el capítulo con todo lo que tiene que ver, no lo vamos a leer todo, con cuando ellos están navegando en el mar de Tiberias, distintos discípulos, y pescaron toda la noche y no pescaron nada, y se esforzaron y no pudieron sacar nada. Se acerca una persona, esa persona es Jesús, ellos no lo reconocen, entonces les pide algo de comer, le dicen no, no pescamos nada, le dice tiren la red del otro lado, ellos la tiran, empiezan a salir un montón de peces. Ahí Juan dice, este es Pedro, este es Jesús. Pedro se tira al agua, va nadando y llega directo a Jesús. El resto de los discípulos se quedan sacando un montón de peces. Cuando baja todo el resto, Jesús les había hecho un desayuno, algo calentito, y les dio ahí algo de abrigo y algo de comida. Y tienen distintas intervenciones. En un momento, ya en el versículo 15, si lo estás siguiendo ahí en la Biblia, Jesús tiene una charla en un 1 a 1 con Pedro. Y Jesús le pregunta, ¿me amas? Y él le dice, sí. Ahí quienes saben de la Biblia ya habrán escuchado esto. Cuando Jesús le dice, ¿me amas? Él le responde, sí, te amo. En realidad la palabra sería, sí, te quiero, ¿no? Yo me imagino, Jesús y Pedro claramente no eran pareja, pero si Gerald me pregunta, ¿me amás? Y le respondo, te valoro, se me queda mirando como diciendo, ¿cómo? Te pregunté otra cosa. Entonces, está esa intervención. 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? La tercera vez Pedro le termina diciendo, vos ya lo sabés todo, vos ya sabés que te amo, ya sabés que daría todo por vos. Y tienen esa charla íntima. Y después se quedan charlando y ocurre algo muy particular. Miren, acompáñenme a leer ahí en Juan 21. Voy a leer del versículo 18 en adelante. Dice, de cierto te digo, después de que le decía, apacienta mis ovejas, me amas, etc. Le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte haría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Todo esto Juan lo dice para no decir yo, porque en realidad el discípulo ese era Juan mismo. Cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Miren, vamos a leer nada más estos versículos por ahora. Después, si tienen la Biblia ahí, no la cierren. Me resulta interesante porque después de una charla tan íntima, 3 veces le había negado Jesús, 3 veces le pregunta si lo amaba y habían tenido esa intervención. Jesús le dice que con qué muerte lo van a matar. De una manera media romántica le dice, ahora sos joven, te pones la ropa que querés, vas a donde querés, pero cuando seas viejo te van a llevar a donde no querés y te van a poner la ropa que no querés. Y Pedro supo entender que eso se estaba refiriendo a con qué muerte iba a morir. Y termina, para aquellos que conocen la historia, Pedro termina estando preso y lo terminan matando, crucificado, y él pide para no morir de la misma manera que Jesús que lo crucifiquen boca abajo. El hecho es que Pedro no se horroriza, o por lo menos no nos queda ahí el relato, de que Pedro se horrorice de que Jesús le diga, te van a matar, o te van a enjuiciar, o te vas a morir de una manera, o vas a glorificar a Dios en tu muerte de una manera en la que no te lo esperás. Lejos de horrorizarse, Pedro mira, está Juan, y le pregunta, ¿y él cómo va a morir? Esa era la pregunta de Pedro. ¿Y él cómo va a morir? A lo cual lo que Jesús le venía diciendo es, che, flaco, ¿qué a ti? Le termina preguntando, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? ¿Qué tiene que ver contigo? Dice la NTV. ¿Qué te importa a ti? Dice el lenguaje de traducción actual. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa?
¿Qué te andás metiendo en cómo va a morir él? Si yo quiero, él se queda hasta que venga, y si quiero, hago otra cosa. Concentrate, focalizate, sígueme tú. Muchas veces, pienso yo, necesitamos un correctivo. Yo cuando Charo no se concentra o está en algo y no se da cuenta, le doy un correctivo despacito acá en la cabeza y se despierta. A veces nosotros necesitamos ese correctivo. Necesitamos a Jesús diciéndonos, ¿qué te importa? ¿Qué te metes vos en eso? ¿Por qué te anda interesando eso? ¿Qué es lo que pasa que me andás preguntando por eso? A veces yo escucho los mensajes y me pongo yo entre los que hacen lo incorrecto y alguno pudiera pensar, o yo a veces puedo pensar, qué bueno que están hablando de la tentación, porque hay muchos adolescentes. Es para los otros, así hablan de tentaciones para otros, no para mí. Qué bueno que estén hablando de la ofrenda, porque está Juancito, que es bastante tacaño. Qué bueno que estén hablando de la santidad, porque está Menganito, y Menganito no es ningún santo. Entonces, uno siempre escucha y puede estar frente a la palabra de Dios y siempre pensar en que eso es para otros. Y a veces necesitamos ese correctivo de Jesús diciéndonos, no, esto es para vos. Es para mí, es para vos. ¿Qué te importa el otro? No penses en el otro ahora. ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Así que en este video primero te invito a no pensar en otros, sino pensar en vos, en cómo esto te puede afectar a vos. Si tenés la Biblia abierta en Juan 21, te pido que pases una hoja y está Hechos 1. En Hechos 1 está el segundo acontecimiento que tiene algo similar a esto. En Hechos 1 relata los primeros versículos a Jesús resucitado y dice que se apareció con pruebas indubitables, o sea que no generaban ningún tipo de dudas. Y si te lo pones a pensar, era así. Apareció 2 veces mientras estaban encerrados. Apareció cuando ya había sucedido lo de Tomás. Hizo los milagros de los peces en Juan 21, lo que vimos recién. Comió con ellos en Juan 21. Estuvo con los del camino de Maús. Se presentó a más de 500, dice ahí también en Hechos. O sea, se presentó con dudas, con pruebas indubitables. Y estuvo con ellos. Y dice el versículo, si me acompañan a leer en Hechos 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, los discípulos tenían la preocupación de si iba a restablecer el reino. Ellos seguían pensando en el Mesías, que era Jesús, como alguien que venía a solucionar los problemas políticos y los venía a liberar en el sentido político y humano. Y Jesús les responde, no les toca a ustedes saber si lo voy a hacer o no. No les toca a ustedes saber si lo voy a hacer o no. Me imagino la cara de ellos como diciendo, ¿cómo que no nos toca? Si estamos esperando al Mesías hace miles de años, ¿cómo que no nos toca? Jesús les dice, no les toca a ustedes saberlo. Mirá, quizás estás pasando por momentos en los que le haces preguntas a Dios y sentís que no responde, o que lo que responde no tiene sentido, o que te está respondiendo y a vos qué te importa, y puede ser que te está respondiendo eso. En el primer caso que leímos ahí en Juan 21, Juan se estaba metiendo un poco en la vida de otro. Quería chusmearlo de otro. Para aquellos que tienen redes sociales, es muy fácil meterse en la vida de otro. Es muy tentador meterse en la vida de otro. Podés mirar. Quienes piensen yo no tengo redes sociales, sepan que YouTube, si estás mirando este video por YouTube, YouTube es una red social. WhatsApp es una red social. Es muy fácil meterse en la vida de otro. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en lo que tengas, es muy fácil. De hecho, si te subís a las reuniones por Zoom, es muy fácil. Si no lo haces, hacelo. Estamos teniendo reuniones por Zoom todas las semanas. Y si lo haces, es muy fácil ponerte a ver lo que tiene Menganito en la casa. Ah, mirá, tiene cuadros. Ah, mirá. E intentar empezar a chusmear el resto. Cuando uno se pone a ver tanto lo que hacen los otros, la segunda tentación o el segundo escalón
es juzgarlo. Ah, esto lo está haciendo y lo está haciendo bien. Ah, esto lo está haciendo y lo está haciendo mal. No nos toca a nosotros. Y Jesús lo que nos dice es, ¿qué te importa? Metete en lo tuyo, focalizate. Sígueme tú. Sígueme tú. No te metas con lo que hacen tus hermanos. Sígueme tú. No mires la paja en el ojo ajeno. Mirá la viga que tenés en el tuyo. Sígueme tú. Así que si pensás este es un buen mensaje para otro, no lo pienses. Pensá que este es un buen mensaje para vos. Y que Dios puede estar hablándote a vos. En el segundo caso que vimos, ahí en Hechos 1, a vos que te importa, Jesús se lo responde respecto a las decisiones. Le preguntaban a Dios qué decisiones, o a Jesús qué decisiones iba a tomar. Y lo que le dice es, no te toca a vos saberlo. ¿Qué te importa? Metete en otra cosa. No es lo que te incumbe. Y quizás estés haciendo preguntas a Dios en este momento. Y quizás Dios te esté respondiendo con algo que no entendés o con algo acerca de sucesos, ¿no? Uno puede tener preguntas todo el tiempo. Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué perdió el trabajo? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué entraron a robar? ¿Por qué ocurren tantas cuestiones? ¿Por qué tengo que estar encerrado? ¿Por qué? Y un montón de porqués. Y capaz que la respuesta es, no te toca saberlo a vos. Es interesante porque en el primer caso, Jesús lo que le dice es, ¿qué te importa? Focalizate y seguime. Y en este segundo caso, lo que les dice es, ¿qué te importa? No les toca a ustedes saberlos, pero recibirán poder. ¿Por qué? Porque les dice, che, lo que necesitan saber para el futuro, les decía Jesús, no es saber si se va a restablecer ahora, cuándo, si va a suceder un tiempo, si todo el tiempo yo estuve hablando en cuestiones espirituales y ustedes las entendían de manera humana. No, Jesús les dice, mira, eso no te toca saberlo, pero recibiréis poder. Pero van a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a guiar, los va a convencer, los va a consolar. El Espíritu Santo es poder. Entonces, no les toque a ustedes saberlo ahora. Estaba comenzando en esos días el cristianismo. Y ellos no necesitaban saber mucho acerca de lo humano, sino que lo que ellos necesitaban eran esas pruebas indubitables y necesitaban de ese poder que era el Espíritu Santo. A veces nos hacemos preguntas y sentimos que nos dice, ¿y vos qué tenés que ver con esto? ¿O qué te importa a ti? O recibimos esas respuestas. Simplemente lo que tenemos que hacer es focalizarnos en la segunda parte, en lo que viene después de eso, en el sígueme tú, en el pero recibiréis poder. Porque Jesús no cortó en el que te importa a vos y se fue de manera agresiva. Jesús les dijo el que te importa a vos, en el y el que a ti, pero después les dijo, sígueme tú. Y después les dijo, pero van a recibir poder, pero van a recibir lo que ustedes realmente necesitan. Entonces, si estás en esa pregunta, si estás en ese momento en el que te generan esas dudas, sabe que tenemos que tener nuestro oído atento a lo que sigue después. Al estar atentos al sígueme tú, al focalizate, mira, no importa lo que me estás preguntando ahora, lo que importa realmente es que vas a recibir poder. Y ese poder es el que te va a ayudar a vivir la vida cristiana. Ahora, quizás también pase que no seas hijo de Dios. Y permitime que te lea simplemente los 3 versículos siguientes. Dice, que dejamos leyendo recién en Hechos, habíamos leído del 6 al 8, y te invito a leer del 9 en adelante. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Yo me pongo a pensar, viéndolo ellos vieron cómo se iba al cielo, es parte de las pruebas indubitables. Imagínense los discípulos. Los discípulos tenían un montón de expectativa puesta en Jesús, y pensando que él era el Mesías, y de repente se muere. Y toda esa ilusión que ellos tenían y toda esa expectativa que ellos tenían, de repente se va para abajo porque se deshace. ¿Cómo puede ser? Se murió. No iba a ser el Mesías, no es el que nos iba a sacar de la opresión de Roma y nos iba a libertar, y todo eso se desvaneció.
Ahora Jesús aparece resucitado. Y ellos de vuelta tienen toda la ilusión y dicen, sí, era Él. Y vuelve todas las expectativas de antes y más fuerte todavía. Y le preguntan, Señor, ¿vas a restablecer el reino? Y el Señor le dice, no les toca a ustedes saber eso. Y de repente se va para arriba. Y ellos dicen, pero pará, ¿no iba a restablecer el reino? ¿Qué pasó? No nos toca saber. Me imagino la reacción que tenían ellos. Ellos al fin y al cabo, Jesús lo que les termina dando es el Espíritu Santo, es poder para que entiendan todo eso y les baje a la mente todo lo que les había estado explicando. Ahora, dice Lucas que cuando volvieron caminando, volvieron con gran gozo. Ahora, si no sos hijo de Dios, sabe lo siguiente, Jesús es Dios hecho hombre. Y vino a la tierra. Y cuando nació Jesús, es que Dios se hizo hombre y nació en esta tierra. Y vos y yo vivimos con pecado, Jesús vivió sin pecado. ¿Y sabés por qué murió en la cruz? Para pagar el pecado. Porque dice la Biblia que el pecado se paga con muerte. Y alguien sin pecado tenía que morir. Y ese que murió fue Jesús. Y murió para pagar por tus pecados y por mis pecados. De manera que ya no tenés que morir vos por tus pecados, ni tengo que morir yo por los míos. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y cuando te arrepentís de tus pecados, podés aprovechar la victoria que tuvo Jesús, porque no solo murió en la cruz, sino que resucitó. Y en esa victoria puede ser tuya y puede ser mía. Y nos queda a nosotros simplemente arrepentirnos. ¿Y sabes qué? Así como nació, murió, resucitó, dice que ascendió, que es lo que acabamos de leer, y se fue al cielo, y dice la Biblia que vuelve. Y hay que estar preparados para ese momento, y estar preparados significa haberse arrepentido de los pecados. Si no lo hiciste, te invito a que lo hagas. Y te invito también a que si tenés dudas, te contactes con la gente del canal, en Facebook, en las redes, en YouTube, en cualquier lado. Hablale a Dios y Él te escucha. Ahora, si ya sos hijo de Dios y le estás haciendo preguntas, el único consejo que te quiero dejar es, si lo que Dios te está respondiendo es, ¿y a vos qué te importa? O a vos no te incumbe, estate atento a lo que dice después, porque lo que dice después es la acción que nosotros tenemos que tomar al fin y al cabo. Espero que haya sido de bendición. Les mando un abrazo.